Ya estamos hoy en la mesa de análisis de los viernes, que ha estado variando cada viernes. El que ya está fijo aquí parece que permanentemente es Arián Laguna, sociólogo. Bienvenido, Arián. Gracias, por Daniela. tercera o cuarta ocasión, ¿verdad? No me voy a acostumbrar, así que ya. Un viernes por lo menos me tienes que sacar. Ajá. Un viernes, pero No, por mentira. supuesto nosotros felices. Está también Daniel Kent, ya de vuelta de viaje. Daniel, historiador y además integrante de esta revista común que tanto queremos aquí en Sinsonte y en Canal. Gracias, Dani. Buenos días a todo el mundo. Y también de vuelta de viaje Abraham Mendieta, analista político. Y político también, ¿no? De pronto, ¿o qué? Bueno, todos hacemos política, ¿verdad? Todos hacemos política. Forma. Y hoy es una mesa, ya me va a regañar aquí mi querido Guillén, va a decir, muchos hombres en la mesa, mucha testosterona, pero juro que así se dieron las cosas. Nosotros generalmente, por supuesto, tenemos una visión feminista y tratamos de que las mesas estén equilibradas, pero hoy se juntaron las estrellas y todas las compañeras no podían venir hoy, entonces hoy tenemos una mesa en la que yo tendré que hacer la defensa de los temas importantes de género, pero fíjense que vamos a empezar con un tema que tampoco tiene por el momento mucho género, sino que tiene mucha, no sé cómo decirlo, porque está esta cancelación de la CEPAC, de la conferencia de la ultraderecha que iba a ser. Yo decía, los fachos también lloran, ¿no? Y ahí está en el diseño que nos hizo de fondo Walo, que es una maravilla, como siempre, muy genial. Los puso ahorcándose, todo. Bueno, en la peleadera que vimos en Twitter entre Verástegui y todos los seguidores de Milei, no sé si ustedes tres tienen Twitter, pero sí está épica, ¿no? Sí. Así es que vamos, pues Arián, cuéntanos cómo has visto este pleito y sobre todo qué implicaciones tiene esta cancelación para México, para las derechas y para las derechas de América Latina. Sí, como decías, yo también diría, los fachos también pelean por suerte, ¿no? Ajá. Buenas noticias por ese frente. Bueno, esta pelea que a ratos entre Verástegui y Milei tiene, digamos, como decías antes, mucho de testosterona, ¿no? O sea, una pelea bastante machista entre ellos dos. Pero que, digamos, si dejamos un poco de lado la pelea fálica entre ambos, creo que también hay un elemento, digamos, de si a Milei le da el músculo para asumir una posición de liderazgo regional de la ultraderecha, ¿no? Creo que esa es un poco la pregunta. O sea, Milei puede liderar la ultraderecha latinoamericana. Creo que hay dos elementos ahí que lo limitan muchísimo. Uno, su personalidad, ¿no? O sea, inclusive vemos cómo dentro de Argentina él muchas veces aparece bajo la sombra de su hermana para poder asumir, digamos, el rol que tiene, ¿no? que sin duda es importante, ¿no? Entonces creo que la personalidad a veces un poco infantil que tiene, que hasta a veces le han hecho hasta psicoanálisis en Argentina públicos, ¿no? Para entender cómo esa personalidad tan extraña que tiene, lo limita en su capacidad de asumir una posición más seria, más de líder, ¿no? A nivel regional, ¿no? Y por otra parte también está el tema de la musculatura de Argentina para liderar una ultraderecha regional, ¿no? Es decir, yo creo que en México también se está pensando por qué tendría que liderar Argentina la ultraderecha si México en términos económicos, por ejemplo, tiene mayor peso que Argentina, ¿no? Entonces creo que hay, digamos, una disputa tanto a nivel individual de personas, pero también hay una disputa a nivel de los pesos regionales de cada país, ¿no? Y lo segundo que creo que esto, digamos, lo que preguntabas, ¿no? Las consecuencias de esto es, por ejemplo, Verástegui ha dicho que él ya va a lanzar su partido por fuera de la CEPAC, ¿no? Entonces, esto ya nos muestra a dos líderes, bueno, no sé, líderes entre comillas, como Salinas Pliego y Verástegui, que ya están planeando asumir un nuevo estilo de derecha en México, que es el estilo de la ultraderecha, de Milei, de Trump, etc., ¿no? Entonces ahí creo que en realidad la pregunta de fondo interesante también ¿es viable ese tipo de ultraderecha en México, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo muchas dudas, ¿no? Primero por la cultura política mexicana, ¿no? Que siempre ha tirado hacia el centro. No es que no exista izquierda y derecha, pero siempre hay una cultura política de estabilidad, de tirar las cosas hacia el centro, el discurso, ¿no? Entonces ahí surgen muchas dudas si un discurso agresivo, inclusive las malas palabras que usa de forma forzada Salinas Pliego en la televisión, no sé si van a pegar, ¿no? en el electorado mexicano. Seguramente, digamos, el 30% de voto duro de la derecha mexicana va a ir a donde le digan que tiene que ir, ¿no? Pero después hay una disputa en torno a un 20% que por ahora yo veo muchos problemas para ellos para capturar ese electorado, ¿no? Porque además
la ultraderecha en Latinoamérica ha sido el caldo de cultivo, han sido las crisis económicas y las crisis sociales, cosa que no tenemos en México, ¿no? Entonces creo que hay un escenario complicado para ese intento un poco a veces hasta forzado que se está viendo en México de instalar una ultraderecha. Bueno, pues ya nos estás abriendo la pauta y dejando acá dos preguntas. La primera es si le alcanzará a Milei el músculo político pequeño que acaba de tener ahora en Argentina con esta inyección de refuerzos de Donald Trump para liderar una cosa más grande en América Latina. Habrá otros personajes. Y el otro es si es viable este tipo de ultraderechas en México. Entonces, Abraham, ¿tú qué piensas? Bueno, es un sector político que no está completamente consolidado y que en el corto plazo no veo cómo pudiera consolidarse. Lo poco que hay en el espectro político partidista fuera de Morena y que está claramente desalineado con el PRIAM, se lo come ese sector pequeñito que son los liberales progresistas, Movimiento Ciudadano. No veo que la extrema derecha en este momento esté capitalizando políticamente ningún tipo de agotamiento ni descontento político, que desistirlo no sería mayoritario. Lo que sí creo es que México tiene dos vacunas principales contra eso. No creo que sean suficientes, pero tiene dos vacunas principales contra eso. Primero, ser un Estado nacional cuya narrativa emana de una revolución, te aleja de determinados parámetros político-ideológicos con los que la extrema derecha puede jugar, ese a largo plazo, y en el corto plazo la experiencia nefasta de lo que fue en este país la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cuando hablemos del tema de Brasil y de la masacre. Pero después de la guerra contra el narco, en este país no funcionan tan bien ese tipo de discurso de combatir con pantalones y con toda la fuerza bruta a los delincuentes, ¿no? Primero porque ya sabemos que es una farsa y que quienes formaban parte de esa guerra estaban en la nómina del narcotráfico, y segundo porque sabemos que lo que se forma entonces es una matazón en términos políticos que te mete en una espiral de violencia de la que un Estado nunca sale. Creo que son dos vacunas que tenemos contra la extrema derecha, pero no hay que perder de vista por qué se pelearon, ¿no?, estos señores, ¿no? Lo que distancia a Verástegui en términos públicos de Milei y de la interlocución tan bonita que había tenido con los sectores argentinos en estos meses fue el giro que da Milei en su comunicación pública con Israel, con los elementos del rito judío, y Verástegui siente una traición enorme hacia la Virgen de Guadalupe, y eso hace un distanciamiento público político con consecuencias para la extrema derecha regional. O sea, cuando hablamos de diferencias políticas entre ellos, en ocasiones estamos hablando de cosas muy pequeñas. Y en ocasiones estamos hablando de elementos estratégicos con los que es relativamente fácil dinamitar a la extrema derecha si desde nuestros sectores tenemos un poquito de estrategia. Me queda claro que el perfil público, no quiero ser irrespetuoso, pero que el perfil público de Verástegui, un actor de televisión, de series, que tiene un pasado, bueno, más abierto y progresista que el que tiene su vida actual, puede que lo haga un perfil incómodo para representar a la extrema derecha mexicana. Tenemos muchos elementos políticos para cortocircuitar con tiempo todas las estrategias que la extrema derecha desarrolle, pero no podemos perderlo de vista. Bueno, él ya anunció que va a ser su propia cumbre, él solito, ya después de que la otra cumbre no funcionara. Y hay otros elementos de la extrema derecha que pueden ser más preocupantes, como Salinas Pliego y la propia Alessandra Rojo de la Vega, Definitivamente, ¿no? eso me preocupa más que ver. Por supuesto. Pero a ver, misma pregunta, Daniel. ¿Tiene suficiente jale Milei para liderar alguna cosa? También estábamos viendo que ya en Brasil están preparando un bolsonarismo sin Bolsonaro. Bueno, ¿quiénes pueden empezar a liderar este papel de estas ultraderechas en América Latina? Y si hay viabilidad o no para esas voces acá en México. Empiezo por la segunda parte, digamos, Dani, gracias. Yo creo que son muy buenas noticias para México, ya lo decía Abraham, Marian, pero es que hay que recordar que esta es la segunda vez que se iba a hacer la CEPAC en México. Es decir, ya había habido una especie de primer lanzamiento en el 2022 donde habían estado el propio Milei, Abascal, Steve Bannon, ¿no? Como una especie... Fue hace muy poquito tiempo, pero parece como otro escenario global totalmente distinto. Y creo que son muy buenas noticias porque la CEPAC ha sido desde hace, vale la pena hacer como un breve recuento, desde hace
40 y tantos años la plataforma de lo que es la ultraderecha internacionalista desde inicios del neoliberalismo, ¿no? Fue iniciada por Reagan, fue la plataforma desde donde lanzó su carrera política Trump después de ser empresario, ¿no? En el 2011 fue apoyada por Elon Musk, Giorgia Meloni. O sea, es un foro importantísimo para la ultraderecha. Y el hecho de que en México se haya cancelado tiene enormes repercusiones ventajosas para México, pero para América Latina. Y hablando de si le va a alcanzar a Milei o no, no estoy seguro. Yo creo que va a ser mucho más importante ahorita que hablemos de Brasil, lo que pasa en Brasil, porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y lo que está pasando ahí claramente es el replanteamiento de la ultraderecha bolsonarista sin Bolsonaro, pero con una cara, digamos que incluso más tenebrosa, ¿no? Que la que tenía Bolsonaro. Y nada más para hablar, hablábamos de dónde se va a ir la ultraderecha sin Verástegui. De hecho, no sé si existe tal cosa como el voto de ultraderecha duro, digamos, o fuerte, pero sería interesante pensarlo. Pero lo que parece interesante es que se da en el contexto del relanzamiento del PAN, ¿no? También todo esto, que es como una especie de renacimiento de esa vieja como centro-derecha, que quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, por todos lados, creo que todo le está saliendo mal, tanto al PAN como a Verástegui, como a la derecha en general, pero sí es muy preocupante lo que puede pasar con Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Eso sí me parece que hay que estar atentos. Ahora hablamos de Salinas Pliego y de las otras preocupaciones, pero quiero regresarte la pelota con este tema que dices de Brasil. ¿Por qué más oscuro el bolsonarismo, este bolsonarismo? Hemos estado viendo las imágenes, vimos que es la experiencia como la masacre quizá más letal en la historia de Brasil, decía nuestra propia nota, y varias. Sí. Pero ¿por qué? ¿Qué elemento le ves tú de oscuridad? Más oscuro que Bolsonaro, no empieces a asustarnos, es día de brujos aquí en México y la verdad ese tipo de cosas preocupan. Es estremecedor y lo que estamos viendo y lo que pasó en Río de Janeiro es muy preocupante por muchos motivos y lo quisiera como plantear en dos niveles. Primero tenemos que entender un poco lo que significa en el contexto brasileiro, ¿no? De la política interna brasileña, porque aquí está involucrado el crimen organizado, la fuerza pública estatal, pero también una serie de grupos que son llamados milicias, ¿no? Los milicianos, que tienen que ver con la derecha históricamente y que están vinculados con el bolsonarismo. El gobernador de Río de Janeiro, Castro, es claramente una de las figuras fuertes ahorita de la derecha brasileira con todo el proceso de encarcelamiento o enjuiciamiento de Bolsonaro, ¿no? Y estas milicias son grupos de paramilitares, exmilitares, policías, también empresarios, que no tenemos muy claro cómo operan, pero que claramente están operando ahorita políticamente para desestabilizar lo que sucede en Río de Janeiro y en Brasil, ¿no? Entonces, eso en un primer momento. Y las posiciones están muy claras, ¿no? Porque el gobernador de Río de Janeiro ha salido a decir que son terroristas, que fue un gran éxito, está celebrando esto como una especie de plataforma personal, pero también para el grupo de la derecha en general en Brasil, mientras que la bancada del PT de Lula ha salido a criticarlo muy frontalmente, ¿no? Pero además está, digamos, el escenario como más geopolítico del papel que ocupa Brasil en estos momentos, porque Brasil es el único país latinoamericano que claramente, en términos económicos, políticos y simbólicos, está haciendo frente a Donald Trump, ¿no? Son la primera y la segunda economía más grande de América Latina, pero México ha sido como muy hábil en como darle la vuelta, no confrontar, como una especie de estrategia que ha funcionado en ciertos momentos, pero Brasil con Lula y sobre todo en la reunión que vimos ahorita en Malasia es claramente el único frente de oposición, ¿no? Y eso me parece que hay que entenderlo también como algo que preocupa mucho a la derecha internamente en Brasil, que es una derecha muy proestadounidense, muy militarista y que está, yo creo que también recurriendo a este tipo de estrategias cada vez más, por llamarlo de alguna forma, espectaculares o incluso como terroristas, ¿no? Para crear una movilización en torno a este punitivismo, demagogia punitivista que tiene mucho éxito en Salvador y en otros lugares, ¿no? Y Brasil, que además tiene, quizá es la versión más light que hemos visto de Lula, de sus tres gobiernos, ¿no? Porque está gobernando internamente, incluso con los empresarios dentro de su propio gobierno, en este frente también que ha tenido que hacer en esta última versión de su gobierno, pero que incluso, y ahora hoy hemos tenido un programa muy dedicado a eso, vimos el caso de Brasil, también el de Honduras,
que es un país muy chiquitito, no es el gran gigante, pero que está reproduciendo también estos esquemas de preparar terrenos para tumbar lo que puede ser un gobierno más a la izquierda que el de Xiomara incluso. Entonces sí, son preocupantes, siempre son preocupantes las derechas, siempre son preocupantes las ultraderechas, aunque en México efectivamente parece que se les resbalan. Y han tenido varios fracasos. Yo decía, desde el gobierno de López Obrador con este hombre Claudio X González, decía, parece el coyote del Correcaminos. Todo le sale que mal. Todo le sale mal y parece que sigue saliéndoles mal, con excepción de Salinas Pliego. Pero voy a dejar en pausa el tema que decías de Salinas Pliego para preguntarle a Arián sobre esto de Brasil, sobre esto de, porque además pues son las derechas operando siempre con el deseo de que entre Estados Unidos a intervenir en sus países. No sé por qué les encanta que entre Estados Unidos a intervenir a sus países para sacar a estos gobiernos comunistas malvados, y operando con todas las posibilidades. Masacres para verse como muy duros y muy fuertes y muy valientes, o como en Honduras, preparando terreno para entre distintos actores para descalificar las elecciones si es que gana, como dicen todas las encuestas, la candidata de izquierdas. Sí, bueno, me parece un inicio de campaña electoral macabro para el gobernador de Río de Janeiro, ¿no? O sea, creo que hay bastante consenso en cualquier voz crítica en Brasil en torno a que hay una intención con esa masacre que se cometió en las favelas en Río, de lanzarse él como el principal contendiente de Lula, ¿no? Para el 2026. Es decir, eso no está asegurado. También hay otras figuras de la derecha brasileña que quieren asumir ese rol, ¿no? Pero el intentar lanzarte con una masacre es una cosa sumamente macabra, pero también sintomática de esta nueva derecha, ¿no? Y con esas imágenes que vimos, sí, ¿no? Además de gente desmembrada en zonas de árbol, o sea, cosas terribles, ¿no? Sí. Gente decapitada, ¿no? O sea, que todavía no tiene ningún tipo de explicación por qué acabaría un operativo policial con gente decapitada, ¿no? Y además, digamos, siguiendo con lo macabro, ¿no? Definir esta operación como un éxito, ¿no? Ese fue el primer comentario del gobernador, que esto fue un éxito. No sé en qué sentido alguien puede entender esto como un éxito, ¿no? Entonces yo lo interpreto, digamos, como un hecho sintomático en dos sentidos, ¿no? Creo que por una parte sigue con una larga historia brasileña de racialización y de violencia contra las favelas y contra los jóvenes negros, ¿no? Entonces creo que hay una especie como de lenguaje o código del gobernador de Río de Janeiro hacia los sectores medios, hacia los sectores acomodados, hacia los sectores que votan hacia la derecha, al menos en Río, de decir, ¿no? Yo soy mano dura contra las favelas, mano dura contra los terroristas, entre comillas, ¿no? Creo que hay una especie de lenguaje con ellos, ¿no? De yo estoy dispuesto a llegar a estos niveles de violencia. Y por otra parte, creo que hay también un código que intenta enmarcarse dentro del bolsonarismo e intenta enmarcarse dentro de esta nueva corriente de la ultraderecha, ¿no? O sea, creo que todo el tema de la muerte es algo que está ahorita ya siendo transversal a las derechas de todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos en Gaza, pero tenemos también lo que ha ocurrido en Brasil, hace poco tiempo lo que ocurrió en Perú, ¿no? O sea, tenemos lo que está haciendo Trump, pero también lo que dijo Trump, ¿no? De los vamos a matar, ¿no? Y van a estar, y dijo así en inglés, ¿no? Muertos. O sea, yo no tengo por qué hacer ningún trámite, ningún juicio para asesinar gente, ¿no? Entonces creo que es exactamente lo mismo que hizo el gobernador de Río de Janeiro. Es decir, yo no tengo por qué demostrar la culpabilidad de estas personas, nosotros vamos y asesinamos gente en las favelas, ¿no? Entonces, un nuevo código de esta ultraderecha creo que está íntimamente vinculado a la muerte, ¿no? Y a esa impunidad de estas personas con poder de ejecutar gente, ¿no? Bueno, México y Salinas Pliego y Alessandra Rojo de la Vega, que yo insisto, o sea, no la vemos luego tanto, pero cuando la vamos a aparecer siempre con este lenguaje feminista, con el pañuelo morado. Yo creo que no podemos dejar pasar que han tenido varios fracasos importantes, especialmente en el sexenio pasado. No sé si recuerdan la famosa Carta de Madrid que se firmó en el Senado de la República cuando Santiago Abascal, Vox y todo este elenco de personajes llegados desde España se sumaron a los senadores del PAN para dar declaraciones
en contra de lo que ellos consideraban el indigenismo, la ideología de género y un montón de elementos de la batalla cultural que les pudieron funcionar en Argentina o en España, pero que claramente aquí no hicieron ningún sentido y que llevó incluso una disculpa pública por parte de la bancada del Partido Acción Nacional al despido del asesor que había proporcionado ese encuentro y a la vergüenza pública de tener a Santiago Abascal hablando de que México se escribe con J, ¿no? Imagínate en este país lo que supone en términos culturales hacer ese tipo de declaraciones. Creo que la extrema derecha ha fracasado en todas sus provocaciones públicas para tener un espacio, especialmente a partir de 2018. Creo que el propio Partido Acción Nacional se ha dado cuenta de ello y cuando hablan de su relanzamiento, las consultoras que tienen alrededor lo que le están diciendo es meter elementos de discurso liberales y de centro, para nada irse a la extrema derecha. Yo lo veo claro que esa no va a ser la apuesta. Incluso veía en el Senado esta semana uno de los más visibles que ellos tienen, ¿no? Marco Cortés. Sale a presentar una iniciativa para celebrar el 80 aniversario de la ONU. ¿Les parece que eso es una agenda de la extrema derecha internacional? Celebrar el aniversario de la ONU. Me queda claro que ideológicamente está muy perdido, me queda claro que sus consultores le han dicho que por ahí no es el camino, pero también que hay perfiles públicos que ante la falta de respaldo o de estructuras partidistas funcionales coquetean con los discursos de la extrema derecha. No son solo Salinas Pliego o Rojo de la Vega, ¿no? Lo hemos visto allá en el norte del país con más frecuencia, cuando sale la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a decir que ella no va a recibir migrantes, aunque sean mexicanos, aunque sean chihuahuenses. Siempre hay un coqueteo con la extrema derecha, siempre hay un coqueteo de estos sectores con la violencia. Creo que electoralmente, por ahora, sigo convencido de eso, no es redituable. Creo que los pocos espacios políticos que están fuera de las grandes marcas partidistas están siendo levemente seducidos por el liberalismo progresista de Movimiento Ciudadano, pero eso se traduce en 1, 2, 3 puntos más de preferencia electoral. No es que ahí haya un background enorme de sociedad civil mexicana esperando ser apadrinada por un partido político. Las cifras en cualquier encuesta nos dicen que hay una identificación partidista enorme. Con Morena no parece que en el corto plazo eso vaya a cambiar. Yo no creo que de la noche a la mañana haya un resurgimiento de una extrema derecha que no tiene asidero ni narrativo ni político partidista. Vale, hay figuras que coquetean con ese discurso. Algunas de esas figuras tienen ingentes cantidades de dinero y ese dinero está puesto a disposición de sus carreras políticas, no cabe duda. Vamos a ver, un elemento que les podría llegar a funcionar es la intervención de una u otra forma política de Estados Unidos, como estaban haciendo en Argentina, como están haciendo en Colombia, como están haciendo en Londres. Bueno, y Estados Unidos, que no quita el dedo del renglón, va tentando a ver dónde puede intervenir más fuerte, más abiertamente, como en Argentina, y en México yo digo que utiliza esta doble relación como un poco bipolar, Poli bueno, ¿no? poli malo. A veces sí, a veces no, pues eres grande, te queremos mucho, pero te cerramos 13 rutas aéreas, ¿no? Que te ponen en problemas. Bueno, te quito los aranceles, pero te pongo las líneas aéreas, te quito esta presión, pero te pongo esta otra, y cada semana tenemos un día así, un día bueno, un día malo, un día bueno, y hay que ir equilibrando, ¿no? Y hay que ir malabareando. Entonces, Estados Unidos en esta ecuación, justo se acaba de nuevamente dar el voto de respaldo a Cuba, 165 creo votos en favor de que se elimine el bloqueo, pero con un aumento de votos en contra y abstenciones importantes de países como Argentina, que en su vida, la primera vez que votan en contra de que se le quite el embargo a Cuba, ¿no? Es la primera vez que Argentina lo hace, o Ecuador y Costa Rica, que ahora se sumaron a las abstenciones. Ahí están los nuevos resultados. El año pasado eran 185 votos en favor. Sabemos que Estados Unidos lo va a vetar, que es un respaldo político,
pero el año pasado hubo 187 votos o 180 y algo votos en favor de que se elimine ese embargo, y ahora parece que la presión de Estados Unidos sobre ciertos países ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿cómo miramos la ecuación de Estados Unidos en esto que estamos mirando? Ariana. Sí, creo que algo que ya hemos ido comentando, ¿no?, en los anteriores programas, creo que hay un realineamiento de la política estadounidense, ¿no? No que en algún momento de la historia hayan dejado de pensar que somos su patio trasero, pero creo que se hace evidente inclusive en esa lista, ¿no?, donde vemos que son países latinoamericanos los que están siendo forzados y presionados, y digo, ellos también, algunos de ellos de buena voluntad, a cambiar su voto, ¿no?, respecto al voto histórico que habían tenido en su diplomacia externa, ¿no? Entonces, creo que hay una idea de Estados Unidos de afianzar su zona de dominio, ¿no?, en este reparto imperial que están empezando a entender las relaciones con China y con Rusia. Creo que hay una idea clara en Estados Unidos de que Latinoamérica tiene que ser ese patio trasero, ¿no? Y creo que por eso, digamos, aunque en este momento, por suerte, a la extrema derecha mexicana no le está yendo bien, creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hace 5 años también parecía imposible en Argentina cosas que ocurrieron, y también en Ecuador y en Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucha atención, ¿no? De hecho, yo veo como que tal vez a nivel nacional en México tienen todavía problemas para poder tener un proyecto viable de extrema derecha, pero creo que las regiones pueden empezar, los estados conservadores en México pueden empezar a hacer como sus nuevos canchones, ¿no?, donde pueden tratar de comenzar a expandirse, ¿no? Entonces creo que realmente, digamos, la izquierda mexicana tiene que estar preparada para responder a estos nuevos discursos, porque es algo que a la izquierda sudamericana le ha costado muchísimo, ¿no? O sea, como que ha tratado de responder a esta extrema derecha con discursos más de centro, más, ¿no?, equilibrados, y no está funcionando, ¿no? Entonces creo que es algo que se tiene que repensar a nivel de la izquierda mexicana, ¿no? Entonces sí, veo un Estados Unidos agresivo, y que además empieza como a sponsorear este nuevo tipo de derecha, ¿no? Como que ya no le interesa la antigua derecha, la neoliberal de los 90, ¿no?, más disimulada, más burguesa, ¿no?, sino le gusta esta nueva ultraderecha bolsonarista, ¿no?, militarista, agresiva, con esta impunidad para matar, ¿no? Entonces creo que eso es a lo que hay que tal vez estar atento. Las derechas se pelean, más bien, las derechas avanzan donde las izquierdas se pelean, pero pues ahorita vemos a las derechas peleándose. ¿Y cuál tendría que ser el papel de las izquierdas? Digo, más allá de los llamados a la unidad mágica, sino a cuál tendría que ser la discusión real cuando estás viendo que los otros están picando los ojos. Sí, bueno, retomando el elemento de Estados Unidos, y ahorita me voy a tu pregunta, Daniela, me encantó cómo Arián posicionó en sus primeras intervenciones el hecho de que cuando tú ves al árbitro, al autodenominado árbitro de la región, bombardeando lanchas de pescadores en el Caribe, definitivamente como gobernador de Río de Janeiro te sientes en el derecho de armar una matazón, pues sí lo está haciendo. ¿Quién es tu referencia política? Y sin soltar el tema de Estados Unidos, la información que daba la BBC sobre la procedencia de las armas me parece muy relevante. El 90% de las armas que se decomisaron en Río de Janeiro después de esta masacre procedían de Estados Unidos y de Israel. Así que hay un proveedor también muy evidente de las herramientas de la violencia armada, que es algo que no es ajeno, que en este país vivimos de manera cotidiana, lo vivimos con la operación Rápido y Furioso, donde el gobierno de Felipe Calderón autorizó incluso la llegada de rifles de uso exclusivo del ejército. En tu pregunta sobre qué debe hacer la izquierda en este momento, retomando con mi primera intervención, si yo creo que una de las vacunas principales que tenemos para que no triunfen estos discursos de extrema derecha es el desastre que supuso la guerra contra el narcotráfico, la visión calderonista violenta por la cual la violencia se combatía con pantalones mientras recibían sobornos de la delincuencia organizada. Por supuesto, los que estaban al frente de esa guerra, creo que hay un elemento de memoria también que es muy importante, porque no dejan... Han pasado casi 20 años desde la declaratoria de esa guerra, que tiene consecuencias hasta el día de hoy, pero han pasado casi 20 años. Así que sí hay que hacer un elemento de memoria, sí hay que hacer un trabajo cotidiano compartido con las víctimas, que creo que eso nos ha faltado, ¿no? Incluso como simpatizante que soy de la Cuarta Transformación, creo que el acompañamiento a las víctimas de la violencia, de lo que supuso la guerra contra el narco desde 2006 ha faltado, ¿no? Procesos tan dolorosos como los que sufrió este país. En otros países generaron ciertos tipos de organización, cierto tipo de alianza, e incluso con los gobiernos que llevaron después rechazando ese tipo de política, y aquí creo que nos ha faltado. Creo que hay que hacer, y creo que estamos en muy buena oportunidad, ese acercamiento con las víctimas de la violencia, ese trabajo de memoria, de reconstrucción, de paz,
para que la vacuna contra la extrema derecha que supuso la guerra contra el narco dure por muchas décadas. Bueno, Daniel, ¿qué hacemos o qué tendríamos que hacer en un país en el que parece que la ultraderecha pues pasa con teflón? No hay forma, por lo menos en estos momentos, de que crezca o se fortalezca. Siempre cabe esa posibilidad, pero bueno, lo tienes debilitado. Verástegui, ya veremos ahí su cumbre, pero la verdad yo creo que va a estar él solo con su alma y su bandera de la Guadalupe. O sea, es un poco, ya lo vamos a ver, pero vamos, no, esa convocatoria no ha podido hacerse. Salinas Pliego por su lado. El de Mexicanos, ya se me fue su nombre, Claudio X González, desaparecido, ¿no? Después de todos sus intentos del coyote del Correcaminos, desaparecido de la escena. ¿Qué tendríamos que estar pensando, digo, en esos momentos, que es cuando uno tiene que pensar cómo le haces para que no te dé, no venga el boomerang, ¿no? Que es lo que hemos tenido. Claro, yo creo que un primer paso muy importante es dejar de pensar nada más en términos institucionales, partidistas, personificados en la ultraderecha. Es decir, no solamente importa el PAN o Verástegui o Claudio X, sino que lo que importa es entender que en el mundo entero y en Latinoamérica muy particularmente está expandiéndose una lógica que es una lógica que podríamos llamar como cercana al fascismo. O sea, la sensibilidad de la cual se alimenta la ultraderecha tiene que ver con una óptica social basada en la crueldad, en el ultraindividualismo, en lógicas deshumanizantes respecto, por ejemplo, a la pobreza, ¿no? Todo lo que vimos en Brasil tiene que ver con eso, a mi modo de ver también. Y América Latina es la región más brutalizada del mundo, ¿no? Por los crímenes violentos. A pesar de que somos la región con menos guerras formales, ¿no? No hay una guerra como la que hay en Ucrania o como las que hay en otras regiones del mundo. Aquí no existe eso. Pero tenemos los más altos índices de violencia. Entonces, si tenemos esa realidad social que tiene décadas de violencia muy arraigada y una lógica que se está expandiendo en todo el mundo a través pues, de las redes sociales. Ahorita vimos cómo se peleaban en las redes sociales y fue divertido verlo, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo la ultraderecha expande su lógica, que tiene que ver con la crueldad y la deshumanización. Y creo que entonces la política y los debates y lo que hagamos en espacios como este, pero también en otros espacios políticos, tiene que ver no nada más con los partidos y las estadísticas y los votos y las tendencias, sino con el lenguaje, con la manera en la que se plantea lo social, lo común. No tenemos que empezar a hablar, se hablaba ahorita de memoria, de paz, de justicia, pero se tiene que empezar a hablar también en términos de solidaridad social, ¿no? De cómo le vamos a hacer para crear sociedades en las que las personas se sientan parte de algo que los incluye, ¿no? No de algo que los excluye. También de el Estado como la expresión de lo común, ¿no? Es decir, y ahorita Estados Unidos es el principal exponente de esa lógica violenta, ¿no? Porque el presidente mismo de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, está diciendo estas cosas que decía Arián, no vamos a matar gente y van a estar muertos. Y eso tiene sus ecos, ¿no? En Río de Janeiro y en todos lados. Y la pregunta es complicadísima, porque en México y en América Latina vamos a seguir dependiendo económicamente y geopolíticamente de lo que suceda en Estados Unidos y de las decisiones que se tomen en Estados Unidos. Y tenemos que empezar a pensar entonces en la política no nada más formal, sino también, como decía, que tenga que ver con la educación, con el lenguaje, con cómo se usa. Y nada más algo que quiero decir brevemente en términos como de educación. Ahorita que se hablaba de que hay 20 años del inicio de la guerra contra el narco, yo siempre les pregunto a los estudiantes que les doy clase en la licenciatura que entran con 18 años, ¿qué opinan, por ejemplo, y digo, no así directamente, pero veladamente, qué opinan de la política y qué opinan de López Obrador? Y hay personas que nacieron en el 2006, para los cuales López Obrador es algo que ha estado siempre ahí, ¿no? Es como un poco lo que para mí en los 90 era el PRI, ¿no? Es como, pues no sé qué es el PRI, pero siempre ha estado ahí. Entonces, es decir, tenemos que empezar a darnos cuenta de que esto ya es un momento histórico distinto, en el cual se tiene que empezar a hacer memoria, pero también otros tipos de lenguajes políticos de discusión, sobre todo para la gente más joven. Sí. Arián, el caso de Bolivia para nosotros, de Ecuador, de Argentina misma, son ejemplos distintos de momentos en los que hubo avances sociales, ¿no? Hubo incluso hegemonía. Yo siempre he puesto el caso de Bolivia. A mí me impresionaba mucho que hubieran regresado de un golpe de Estado en un año, ¿no? Que hubieran recuperado y además democráticamente por la vía del voto el poder en un año. Yo decía, bueno, esto es la fuerza del movimiento indígena popular, bla, bla, bla. Y además poner en la
tras la palestra a Yanine Áñez y a la vuelta del tiempo, por eso siempre digo, nunca hay que confiarse, a la vuelta del tiempo tenemos no solo el resultado electoral que puede ser tan triste para nosotros, sino también pues la liberación de algunos de estos actores que habían sido detenidos por un golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Lo traslado a otros lados. Bueno, Argentina para mí también es el ejemplo más claro de regresión de derechos, ¿no? Secretaría para acá, avance para acá, memoria para acá, educación para acá, rum, rum, rum. Y Ecuador, del caso de descomposición social, después de ser el país con mayores niveles de seguridad, pues ahora es el ejemplo, ahora ya, ¿no? La mexicanización, colombianización, todo lo que le quieran decir con estos estigmas sociales. Entonces pongo esos ejemplos siempre como alerta de que algo puede pasar, con el agregado de que aquí estamos en un momento difícil, pero digamos que los relojes regionales no van siempre como en los mismos caminos. O sea, cuesta trabajo pensar en que podamos tener una respuesta articulada frente a este gigante del norte, con regiones, con las regiones siempre como que nunca ponemos solo en alguna época al inicio del milenio en el cono sur y en alguna región los relojes a la misma hora, ¿no? Sí, me parece, digamos, una reflexión, ¿no?, sobre lo que pasó, digamos, mi perspectiva de lo que tengo sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre Argentina, es que es como la paradoja de la izquierda, ¿no? Son izquierdas que sacaron a millones de personas de la pobreza, ¿no? O sea, en Bolivia el ascenso social, por ejemplo, hubo un 20-25% de personas que transitaron de clases que tenían dificultades para llegar a fin de mes a hacer clases, digamos, lo que se llama clases medias. Podemos ahí discutir luego si es pertinente la categoría, pero digamos, gente que ya vivía con tranquilidad, llegaba a fin de mes bien, y además podía consumir, ir a las tiendas, a pasear un domingo, ¿no? O sea, ese fue un cambio brutal en Bolivia, ¿no? Era el país más pobre de Latinoamérica, junto con Haití, y de pronto, digamos, las cosas económicamente comenzaron a mejorar, ¿no? Y creo que pasaron cosas similares en Ecuador, especialmente, también en Argentina. Ya lo que ya se hablaba en Bolivia desde antes que ocurre el golpe de Estado, antes de Yanine Áñez, era una especie de desconexión entre la cúpula que gobernaba y estos nuevos sectores, ¿no?, que tenían, digamos, como nuevas aspiraciones, ¿no? O sea, como que la cúpula sentía que ya con haber redistribuido con los programas sociales se había hecho algo histórico, que sí lo era, ¿no? Pero algo que se hablaba, pero todavía en voz muy baja, era que había que escuchar a estos nuevos sectores, que eran urbanos, que estaban muy interesados en el consumo, en otro tipo de dinámicas que para las cuales la izquierda no tenía un discurso, ¿no? Y creo que en Ecuador, por lo menos, pasó algo muy similar, ¿no? Y de pronto aparece una derecha que sí les comienza a hablar a ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué lema ganó Rodrigo Paz en Bolivia? Capitalismo para todos. Ese sin sentido teórico y real, ha pegado muchísimo, ¿no? Porque ¿qué le está diciendo a estos sectores urbanos de clase media, etcétera? Tú también puedes ser un emprendedor, tú también puedes ser un pequeño empresario, puedes acumular dinero, puedes seguir con tu ascenso social. Mientras que el MAS no tenía un discurso para este nuevo grupo, ¿no? Más bien era un discurso de gracias a nosotros ustedes viven mejor. Pero esas personas también quieren decir, ¿y qué viene después? ¿No? ¿Cómo sigo ascendiendo socialmente? ¿Cómo me sigue yendo mejor? ¿No? Entonces yo siento que las izquierdas en Latinoamérica tienen que ser capaces de hablar a estos nuevos grupos, ¿no? Aunque no sea algo incómodo porque no encaja perfectamente con nuestro marxismo, pero hay que reflexionar, ¿no?, de cuál es el discurso de una izquierda para una nueva clase media latinoamericana que ha emergido de la propia izquierda latinoamericana. Entonces, por eso decía un poco, creo que la paradoja de la izquierda latinoamericana, ¿no?, que lo que ellos mismos han construido termina siendo a veces lo que luego les produce la derrota electoral, ¿no?, en este caso en Bolivia. Además de divisiones internas, lo que ya se conoce un poco. Divisiones más, ¿no?, internas, asusadas por organismos externos, sí, que nunca faltan. Pero sí, en Brasil eso se hablaba mucho, ¿no?, que la gente que había salido de la pobreza por los programas de Lula, al final había votado a Bolsonaro y al final también había votado o aceptado que se fuera a la cárcel. O sea, es todo un tema ese de qué pasa cuando la gente ya tiene otras aspiraciones y los gobiernos no están representados. Pero vámonos al otro tema, porque aquí pasaron cosas importantes en México y uno fue este caso que me parece muy conmovedor, impresionante, de el rescate de 80 niñas, niños que
que estaban en una asociación civil que se dedica o que se supone que se dedicaba a cuidarlos. Y esto es lo que hemos visto en el programa, nos recuerda a otros casos que han sido importantes en México. El más grande, evidentemente, el del Mama Rosa, la famosa Mama Rosa protegida por Vicente Fox y Marta Sagún, hace ya como 11 años, 10 años, 2014, 450 niños y niñas. Y ahí, ¿no? Lo que quiero más bien preguntarles, poner aquí en la mesa es sociedades que cuidamos o cómo cuidamos o no a nuestras infancias en estos casos, cuando salen a la luz y nos damos cuenta que quizá le estás entregando una buena parte de tus grupos más vulnerados a estas instituciones privadas. Abraham. Se le criticó muchísimo, muchísimo desde el inicio del gobierno a López Obrador por desfinanciar organizaciones civiles que cumplían en muchos casos, estas sí, de tareas nobles, relevantes, importantes para la sociedad mexicana. Y López Obrador respondía diciendo, es cierto, pero es que esta tarea en particular que hoy hace una asociación civil es una obligación del Estado mexicano. Y yo como presidente lo que tengo que garantizar es que el presupuesto público sirva para que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones, ¿no? Creo que la única manera en la que vamos a poder redignificar lo que significa el Estado, que es la única herramienta que tienen los débiles para defenderse de los abusos de los poderosos, es poniéndolo al servicio de las mayorías, es teniendo un Estado que cuida, ¿no? Yo siempre decía que hasta la llegada de la Cuarta Transformación en muchos lugares la gente solo había visto la peor cara del Estado, ¿no? El policía que te extorsionaba para sacar una mordida, cualquier tipo de multa, de sanción, de extorsión. Y con la llegada de los programas sociales eso cambia, la vocación de un Estado que se vuelca dentro de lo posible en cuidar. Hay una limpieza de las funciones del Estado y sin embargo siguen quedando muchas tareas fundamentales que un Estado de bienestar tiene que hacer y que por el momento las instituciones mexicanas en este proceso de transformación que tienen no han llegado. Creo que Ciudad de México es vanguardia en el trabajo de cuidados, pero también cuando ocurren casos tan dolorosos como el que descubrimos esta semana, te das cuenta de cuáles deben ser las prioridades en el presupuesto público. Nos pasó en España con la ley de cuidado, la ley de dependencia, era una ley maravillosa para que adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad tuvieran un acompañamiento permanente y también sus cuidadores tuvieran cierto tipo de ingreso. Pero tardó casi 10 años en empezar a funcionar porque el costo financiero de esa ley era prácticamente inabarcable para el presupuesto público español. Así que cuando hablamos de un Estado que cuida, nos tenemos que ir a la segunda parte del elemento político que pusimos encima de la mesa en 2018 y que no se abordó todavía con claridad. ¿Necesitamos una reforma fiscal para que el Estado de verdad pueda cumplir su obligación de cuidar? No lo sé. Yo creo que en algún momento tendremos que hablar de eso. Bueno, sí, definitivamente es un tema que vamos a tener que hablar y es un tema al que la 4T hasta ahora no ha querido. No se ha sentido cómoda con eso y entiendo por qué, porque en un momento en el que tus instituciones están desacreditadas, la gente no entiende, después de décadas de neoliberalismo, ¿para qué paga impuestos si no hay servicios públicos de calidad? Primero hay que dignificar el Estado para luego recaudar dignamente. Pero creo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar la discusión de la reforma fiscal, porque si no, no hay manera de tener un Estado que cuide de verdad y que abarque de verdad, ¿no? Daniel, ¿cómo cuidamos a nuestros niños y niñas? De acuerdo con lo que ha dicho Abraham, a mí me recordaba el caso, digamos, en una escala menor, pero la sensación que deja el famosísimo y terrible caso de la guardería ABC, ¿no? Esta manera en la que de repente a través de estos episodios trágicos se revelan un montón de problemas que tienen que ver con los sectores más vulnerables, ¿no? En este caso los niños. Y yo creo que, como decía Abraham, sigue habiendo una deuda muy grande del gobierno, no de este gobierno, sino del Estado mexicano en general desde hace décadas, que tiene que ver con la consolidación de las estructuras que regulan los cuidados y la vida cotidiana, ¿no? La educación, las guarderías, los hospitales, los transportes, está totalmente desatendido y los programas sociales no son un reemplazo para eso, ¿no? O sea, definitivamente no se puede pensar que a través de los programas sociales se
contribuye a los cuidados o se regula de una mejor manera la vida diaria de las personas en este país. Se tiene que ir mucho más allá de la redistribución a través del salario y de los programas sociales, y se tiene que invertir en eso, sin duda. No hay otra manera de hacer que realmente, digamos que se ha dado un gran paso ya en términos de reducción de pobreza, en términos de dignificación de ciertos sectores, pero no es suficiente, y si no se empieza a hacer eso ya en los próximos años, creo que vamos a seguir viendo casos como este, que dentro de todo no tiene la magnitud trágica que tuvo lo de la guardería ABC, pero no me sorprendería que siguieran pasando, ¿no? Ahora, brevemente quisiera decir que lo que parece ser es que hubo una buena actuación por parte del DIF, por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Creo que es la primera vez que escucho una buena actuación del DIF en los últimos 10 años, en cualquier DIF, de todos los DIFs que hay estatales, ¿no? A mí me sorprendió leyendo las notas cómo fue que el DIF llegó ahí, ¿no? A través de la propia víctima que hizo una carta y tal, ¿no? Me parece que eso estuvo bien, pero también ya se hablaba ahorita de la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, también está ahí ella queriendo participar en todo esto, entonces no me sorprendería que esto se politice mucho más en los próximos días y que tenga algún tipo de consecuencias más allá de lo meramente judicial o de la vida de las personas involucradas, políticas para la política interna de la ciudad, ¿no? Ya está, eso está por verse. Bueno, esto, como dicen, pone en relieve también otras cosas, ¿no? La falta de supervisión, porque, bueno, llegan por una denuncia que es bien atendida, eso está bien, pero en realidad nos deja dudas de cuáles son los controles cotidianos para que estas cosas no funcionen así durante muchos años. También hay un montón de cosas que tienen que ver con redes de explotación infantil, ¿no? Que todavía no tenemos claro, abuso sexual, hasta dónde están llegando y hasta dónde tendrían que llegar, y como dicen, pues nos pone en la discusión la necesidad de reforzar ciertas políticas que van hacia el monitoreo, rendición de cuentas, insisto, cuando tú le entregas a particulares el cuidado de grupos absolutamente vulnerables, ¿no? Y que dices, bueno, pues ahí les dejo, funcionan, son privados, nadie puede regular, o no sé cómo hay órganos de vigilancia. Arián, ¿qué tendríamos dónde tendríamos que poner el ojo para que este tipo de cosas no sean cíclicas? Entonces, hicimos un recuento hace un rato que era 2014 este albergue en Zamora, Michoacán, 2016 otro con Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato, 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en albergues, y decía que 25% se relacionaban con casos de desaparición de menores en albergues, 25%. ¿No? De los que estaban ahí, de pronto ya no estaban. Eso nos parece una cosa muy, muy, muy grave. ¿Dónde ponemos, o sea, cuáles tendrían? Acaba de anunciarse, el gobierno federal acaba de presentar lo que es como su Sistema Nacional de Cuidados. Efectivamente hay un cambio de paradigma, por lo menos en el discurso y en las políticas que están planteando hacia ir caminando hacia allá, pero ¿dónde tendríamos que poner los ojos y la atención? Sí, creo que es un problema bien complicado porque sin duda se necesita más Estado, pero no se soluciona solamente con más Estado, ¿no? Porque este tipo de cosas también ocurren en los albergues estatales, digamos, públicos, y bueno, no hay ni que decir de lo que ocurre en los albergues manejados por la Iglesia Católica. Claro. O sea, eso ya denuncias internacionales, que no solo ocurren ni siquiera en México o en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? O sea, ha habido denuncias en Inglaterra, en Irlanda, gravísimas de lo que ha ocurrido en albergues, orfanatos para niños manejados por la Iglesia, ¿no? Entonces, es un problema sumamente complicado, que yo diría que lo que necesita sin duda es mayor regulación estatal, es decir, mayor verificación de quienes trabajan en esos lugares, mayores supervisiones, mayor frecuencia en las visitas que se realizan en estos espacios. Pero lo que me pareció muy interesante indagando un poco en el tema es cómo en otros países se han dado cuenta que solamente, digamos, si solamente el Estado o solamente la Iglesia maneja estos espacios, hay gran riesgo para estos niños, ¿no? Porque se empieza a generar como un encierro de estos niños, de estas personas jóvenes, donde primero tienen una dependencia emocional frente a las personas que los administran, pero también un encierro de comunicación, de información. Digamos, no sale de estos lugares lo que está ocurriendo, ¿no? O no sale con facilidad. De hecho, en este caso es muy extraño cómo esta niña se animó a hacer la denuncia, ¿no? a las autoridades mexicanas. O sea, el miedo que te debe dar de que eso no haya un buen resultado, de que luego se vengan contigo.
cualquier cosa le podía haber ocurrido a esta chica, ¿no? Es una cosa sumamente valiosa, ¿no? Y sumamente extraña también el que se haya animado a hacer la denuncia. Entonces, un poco la recomendación es que tienen que empezar a triangularse estas instituciones. Es decir, puede ser administrada privada, pública, mejor si es pública, ¿no? Pero también tienen que participar las redes de familiares de los niños que están ahí, porque no siempre, digamos, no tienen familiares, ¿no? A veces hay una tía, una abuela, etcétera, que no puede hacerse cargo de ellos, pero sí está al pendiente, ¿no? Entonces, en otros países se han armado como organizaciones de los familiares que tienen derecho a visitas, a supervisiones, a revisar qué está ocurriendo en estos espacios, y también triangulando con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Digamos, ONGs, que también siempre están dispuestas a realizar igual un trabajo de visita, de fiscalización, de observación. Pues creo que así, ya sea el Estado, la Iglesia o el privado, está abierto a la fiscalización de otros actores que tienen un interés directo y genuino, ¿no? en ver que no está ocurriendo este tipo de cosas en estas instituciones. Bueno, pues ya estamos en la parte final de la mesa, que se me ha ido así, como porque es que hay cada cosa que dicen me genera más preguntas y más reflexiones, y es parte pues del chiste de hacer estos encuentros, es que no se vaya construyendo algún tipo de reflexión colectiva importante. Y una cosa, pero ya en esta parte yo sí quisiera que si hay algún tema, recomendación, agenda, anuncio importante también que quieran decir, o algo que no hayamos enfocado y que a ustedes les interesara abordar, pues de una vez. Este es el momento, porque además hoy estamos de día casi entrando al asueto, lo hemos festejado desde la mañanita, estamos felices de que ya todo el mundo aquí termina a festejar los días de muertos grandes, de muertos niños, que es una celebración importante en México. Entonces, aprovechando eso, pues les voy a decir de algún tema que les interese abordar sobre esto o sobre lo que quieran. ¿Alguna reflexión final, Abraham? Yo creo que hemos hablado mucho estos meses, Daniela, de esa cifra mágica, ¿no? Los 13 millones y medio menos de pobres que hay en este país. Y no nos hemos dado quizá el tiempo de traducir cómo eso le cambió la cara a este país. Yo llegué en 2016 a un país en el que en cada semáforo había un adulto mayor vendiendo chicles, vendiendo periódicos, vendiendo cualquier cosa para subsistir. Yo llegué en 2016 a una UNAM donde muchos compañeros y compañeras tenían que decidir si con el dinero que traían compraban la fotocopia o se iban a la cafetería a comer. Definitivamente. Bueno, voy a hacerte ahí una acotación, porque la UNAM siguen los jóvenes pidiendo sus comedores comunitarios y siguen alegando que tienen goteras en algunas facultades. Así es. Pero bueno, las becas avanzan, hay muchos más jóvenes estudiando con mejores condiciones en este momento. Las familias que viven con una persona con discapacidad menor de 30 años cuentan con el apoyo directo del gobierno federal. Hay una reconstrucción que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum para el trabajo de cuidado de la infancia, los CESIS, que está empezando a funcionar con acierto en lugares como Ciudad Juárez, donde muchas mamás trabajan en la maquila y tienen a su hijo en el mejor lugar, educado, cuidado, acompañado, ¿no? Creo que hay avances fundamentales que le están cambiando el rostro al país. Y cuando decimos hace falta una reforma fiscal, hace falta una transformación profunda en cómo los pueblos colaboran con su manera de afrontar las responsabilidades colectivas, es porque queremos más transformación y es porque queremos que siga el proceso por la dirección correcta, que creo que es la que va con la doctora Claudia Sheinbaum. Daniel, una reflexión final, anuncio, cualquier cosa que nos quieras decir. Día de Muertos. Aprovecho que se puede hablar de cualquier cosa y que es un fin de semana muy de asueto para felicitarte a ti, Dani, a todo el equipo de Canal Red, porque yo llevaba muchos años esperando que hubiera un espacio en este país de discusión de este tipo y de información. Me parece muy importante y quisiera felicitarlos y nada más decir que me siento muy honrado de estar aquí, pero reflexionar un poco brevemente sobre lo que significa que esto se haga aquí en México y cómo se habla mucho de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Argentina, de lo que podría pasar en Brasil, y se habla mucho de lo que está pasando en México, y me parece que sí, como decía Abraham, hay que celebrar las cosas que han sido exitosas. Yo resaltaría el cambio de liderazgo de la dirigencia del partido en México, que fue algo que no sucedió en Bolivia, que no sucedió en Ecuador, o que sucedió con muchísimas fricciones, que en Argentina pareciera no pasar al interior del peronismo todavía,
Y también resaltaría no solamente lo económico, sino la recuperación de una narrativa simbólica que está muy arraigada en México, que tenía que ver con lo que dijo Abraham hace rato de la revolución como mito fundador de la vida pública en este país, pero también, y esto es algo que es más polémico y que pudiéramos a lo mejor hablar en otro momento, la recuperación en términos reales, pero también narrativos de lo que significa una hegemonía de partido único, ¿no? Que fue tan importante y tan terrible al mismo tiempo para el México del siglo XX. Es decir, un partido único que provee estabilidad, crecimiento, desarrollo, pero que también es encargado o responsable de crímenes, abusos, desapariciones, guerras internas, etc. Entonces es el momento no solamente de ahondar en cosas que transformen esta sociedad, sino también de ahondar en una reflexión importante de lo que significa ese legado, que no es que Morena sea el nuevo PRI, porque no estoy diciendo eso es una caricaturización, pero creo que en la sociedad mexicana y en las estructuras de gobernanza de este país hay muy arraigada una lógica que responde bien a la hegemonía unipartidista, pero que muy rápidamente puede transitar hacia los excesos de esta vieja hegemonía que ya tuvimos y que ya conocemos y que de ninguna manera puede repetirse, ¿no? Entonces, lo decíamos el otro día cuando me invitaron por primera vez hace unas semanas, es muy importante que no solamente se haga una reforma fiscal, que es importantísima y todas estas cosas, sino que el partido mismo empiece a resguardarse frente a las posibilidades de que eso suceda, y eso tiene que ver con limpiarse hacia la interna, ¿no? Y ahorita está como que muy silenciado todos los casos de corrupción que hace unas semanas estaban en todos los titulares, pero no significa que hayan desaparecido, y me parece que no hay que quitar el dedo del renglón, que eso también es responsabilidad de la presidenta y del partido en el gobierno, ¿no? Y felicidades, otra vez, muchas gracias. Pues sí, fíjate que quienes nacimos en los 70s y que todavía sí alcanzamos a ver lo que era ese PRI que ganaba con el 90% de la votación, porque no tenía competencia, porque no había nadie que compitiera, y que lo veías hasta en la sopa. Sí, vemos algunas diferencias entre esa hegemonía y esta hegemonía, que tiene sus diferencias y sus particularidades, pero hay enormes diferencias, ¿no? No había ni siquiera espacios por supuesto. Más allá de Jacobo Zabludovsky para informarse, ¿no? Entonces sí, algunos sí nos acordamos de eso. Por supuesto, pero pensando nada más brevemente en términos históricos, eso era como lo que podría pasarle a Morena si no se hacen bien las cosas ahorita dentro de 30 años, ¿no? Dentro de 20 Fíjate, años. y yo tengo dudas, pero lo vamos a platicar en una mesa, porque creo que justo lo que ha pasado con los temas de la comunicación y la fragmentación que hay de partidos hace como muy posible que pudiéramos llegar a ese todo presente en todos nuestros espacios, que fue el PRI. Pero, pues no sé, es tema de discusión para otra mesa. Sí, lo dejamos para discusión para otra mesa. Arián, ¿con qué nos quedamos? ¿Anuncios que quieras hacer? No, anuncios no, más bien hacia atrás. O sea, todas las reflexiones que hemos tenido cada semana, realmente me voy así como en este mood, pensando, ¿no?, en la nueva derecha a nivel latinoamericano. Y realmente, o sea, no sé, digamos, cada vez con más certeza de que una respuesta fraccionada a eso que ahora ya es algo latinoamericano y con apoyo estadounidense está destinado al fracaso, ¿no? Entonces, y justo mencionaba los 70s, yo decía, en los 70s, por ejemplo, habían polos articuladores para Latinoamérica. Cuba, por ejemplo, creo que eso no se ha estudiado todavía lo suficiente, pero Cuba jugó un rol muy importante para dar un sentido regional a las izquierdas, ¿no?, marxistas, etcétera, ¿no? Y creo que realmente en esta coyuntura nos hace falta un código latinoamericano, un lenguaje latinoamericano para responder a esta nueva extrema derecha latinoamericana, ¿no? Y creo que ahí, y de verdad te prometo que no es por halagar al canal porque estoy aquí, pero para mí siempre estoy muy feliz de venir porque tengo mucha admiración por Canal Red. O sea, yo, digamos, me aparecen los videos, etcétera, en redes, y veo gente de Bolivia, veo algunos amigos que tengo de Ecuador poniéndole like, compartiendo, etcétera. Entonces, realmente es como un referente latinoamericano para justamente articular, ¿no? O sea, lo que hacemos aquí es eso, o sea, tienes siempre invitados de todas partes de Latinoamérica y se van articulando ejes comunes, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental y creo que realmente hace falta eso. Por ejemplo, yo un poco también trabajo en la academia, veo una desconexión igual entre las academias latinoamericanas que realmente necesitan urgentemente articularse, ¿no?, para justamente tener también desde lo académico un discurso, un marco común, ¿no?, discursivo, analítico, teórico, etcétera, ¿no? Entonces, me quedo simplemente con eso, ¿no?, con la urgencia de la articulación latinoamericana para poder responder a lo que ya está articulado desde el otro lado. Bueno, pues sí, alguien nos decía alguna vez que en los 60s fue Cuba como un faro, en los 70s Chile, en los 90s, 2000s Venezuela, y luego todo el paquete del Cono Sur que
¿no? Que en la primera ola progresista, que fue como el referente. Hay quienes piensan que México es desde hace unos años también referente. A los que estamos en México siempre nos cuesta más trabajo creerlo, porque la verdad es que aquí vemos las tensiones, las contradicciones, y como ocurre en todos lados, siempre dices, no, pero esto, no, pero lo otro. Sales de aquí y te ven, pues sí, o sea, te das cuenta que sí, efectivamente se ve a México en ese camino, y pues sí, con estos esfuerzos como el que se está haciendo en Canal Red, que es un equipo muy, muy, muy pequeño, pero que busca justo articular o pensar o repensar o replanear esas cosas. Entonces no dejo de agradecerles a ustedes tres que se dediquen el tiempo para venir aquí a pensar, a la audiencia que nos está viendo, algunos desde las 7 de la mañana, otros que lo van viendo segmentadamente. Recordarles que nos ayuden a compartirlo, a difundirlo, a decir, pues ahí está. Es un espacio para que discutamos desde las izquierdas, yo digo desde los anarquistas hasta los liberales, ya más adelante ya no. No, yo liberal no. No, ya, no, pero ya. Yo liberal. Ya más para allá, digo, no quería decírtelo a ti como no es que voltear a verte a ti, pero es ese marco, pero ya más al fondo, pues ya justamente es una de las cosas por las que nace este proyecto, para enfrentar a eso que está más allá de los liberales y que hace mucho daño con sus discursos de odio. Entonces, pues aquí vamos a estar, ¿no? Discutiendo, pensando, preparando estos trabajos con mucho rigor, con mucho cuidado, y también intentando que sean útiles, ¿no? Para nuestras izquierdas en estos momentos que son complejos. Muchas gracias a los tres. Nos vamos a el comentario editorial. La Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC 2025, que en ediciones pasadas ha reunido a personas de la ultraderecha de países de América Latina y de Estados Unidos principalmente, se canceló después de que el principal organizador del evento en México, el actor Eduardo Verástegui, protagonizó una fuerte pelea con seguidores del presidente argentino Javier Milei. El propio Verástegui lo informó en la red social X, dijo: la CEPAC México 2025 ha sido cancelado. Agradecemos profundamente su comprensión, su apoyo constante y sobre todo su compromiso con la causa de la libertad, la vida y la familia. Esta decisión no significa un final, sino una pausa necesaria para volver con más fuerza. Seguiremos luchando con fe y esperanza por un México libre, justo y fiel a sus raíces. Amamos a nuestra patria y defendemos la familia, la vida y las libertades fundamentales. Aquí no se rinde nadie. Eso dijo el exactor de las telenovelas. La CEPAC 2025 estaba prevista para noviembre, pero un día antes de las elecciones en Argentina, Verástegui acusó a Milei de traición, ingratitud y deslealtad tras varios desplantes que dijo había tenido de parte del argentino. A los seguidores de Milei los llamó vulgares, mentirosos, sucios, difamadores e hipócritas que viven de engañar a su propio pueblo. A raíz de este conflicto, la CEPAC México terminó cancelada. ¿Por qué es relevante? La CEPAC es un evento clave para los movimientos ultraconservadores globales que buscan articular ahí ideologías de derecha, compartir estrategias y reforzar alianzas transnacionales. Su cancelación en México evidencia algunas cosas: tensiones dentro de ese bloque, también el choque entre dos figuras visibles de la ultraderecha, como son Verástegui y Milei en Argentina, indica también que no hay una sola derecha homogénea en esta región, sino distintos proyectos que compiten y también se fracturan. Muestra además que los foros dependen tanto de figuras mediáticas como de alianzas políticas, y cuando una figura clave se desmarca, el evento pierde cohesión. En México, la cancelación abre una ventana para que Verástegui intente relanzar su propia plataforma política, a la que ha llamado Cumbre Viva México, en un contexto de fragmentación de la derecha.
Para la ultraderecha latinoamericana, esta ruptura podría debilitar la construcción de una red consolidada de movimientos de derecha latinoamericana. Hay además un elemento importante para observar desde las izquierdas. Las derechas, sí, también se pelean. Nos vemos el próximo lunes en otro Sinsonte a las 7:15 de la mañana.